Buenos días a todos nuevamente. Dios los bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que nos permite reunirnos en su nombre, porque en su nombre es que estamos aquí, para que Él nos hable cada uno conforme a la necesidad, ¿sí? Y aquí lo importante es que lo entendamos de parte de Dios, que si Dios te habla, pues lo que hay que hacer es hacer caso, ¿no? Y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Ese es el propósito de tratar de pedir, escuchar a Dios, que nos hable y ser sensibles a su voz para hacer los cambios pertinentes en nuestra vida, que son cambios de vida, cambios para vida también, para vida eterna. Retomando los temas que hemos tomado, la enseñanza del día de hoy la he titulado Tiempos peligrosos. Seguimos en el mismo tema de Mateo 24. Dios ha estado hablando en estas últimas semanas, ya meses, para prevenirnos, para prepararnos, porque su venida está pronta. Cada día que pasa es un día más cercano a su venida. Cada día que pasa, Jesús está más cerca, ¿sí? Y quiere prevenirnos. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Todos los que estamos aquí presentes somos llamados. Dios nos ha hecho un llamado a Él, a su palabra, a su voluntad, a sujetarnos, a obedecerle, a amarlo. Muchos son los llamados. Y todos los que estamos aquí, vuelvo a repetir, somos llamados. Más dice la Escritura, pocos son los elegidos. No porque Dios haga acepción de personas, no porque unos seamos más espirituales que otros, no porque Dios tenga preferencias. Todos los de aquí somos llamados, pero realmente quien tiene la disposición en su vida de cambiar, de hacer un cambio real. Quien cada domingo escucha la voz de Dios y ha hecho esos cambios. Esos, los que creyeron, los que atendieron a la voz de Dios, van a ser elegidos. Simplemente porque escogieron obedecer, simplemente porque escogieron hacer la voluntad. Entonces, el llamado es para todos, los que estamos aquí, los que estamos allá afuera, el llamado es para todos, pero realmente Dios va a escoger a quienes hagan su voluntad, a quienes se sujeten a Él, a su palabra. Entonces, no importa si has venido un mes, un año, si hoy es tu primera vez, no importa si llevas muchos años reuniéndote y has estado distraído, no has hecho caso a la voz de Dios, hoy puedes despertar, hoy puedes responder, hoy puedes decirle a Dios: aquí estoy para escucharte y para hacer cambios en mi vida. Porque Dios no tiene para nosotros un mensaje de temor, es un mensaje de preparación. Y Dios nos está hablando para prepararnos para su venida, para que nos encuentre haciendo su voluntad, para que nos vayamos con Él. No es un mensaje amenazador, es prepárate, porque yo ya vengo. No es una advertencia vacía, es una invitación de amor. Dios nos quiere amar y nos ama, pero se va a llevar con Él a quien haga su voluntad, porque también dice la Escritura: quien ama a Jesús hace su voluntad, guarda sus mandamientos. Dios no es un juez impaciente, implacable, esperando castigar al pecador. No, es un Padre que anuncia con tiempo, con mucho tiempo de anterioridad, lo que viene para que sus hijos estén listos. Ese es el objetivo. Dios está mandando señales, las hemos visto algunas. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la situación global? Dios está hablando para prepararnos a todos nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios.
Gracias, Señor Jesús, por tu bendita y preciosa palabra, porque por medio de ella entendemos tu amor, Señor. Padre, tú no vienes a reprender, no vienes a castigar, vienes a advertirnos con estas palabras, Señor, para que estemos apercibidos, Señor, para que estemos preparados para tu venida, para que te recibamos en las nubes cuando vengas por tu iglesia. Y ahí queremos estar, Señor. Hoy, Señor, háblanos, cada uno conforme a su necesidad, cada uno conforme a su necedad también, Señor. Padre, hoy te rogamos que vengas y liberes al cautivo. Hoy te rogamos que vengas y rompas las cadenas de pecado que tienen atado al pecador a este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a retomar Mateo capítulo 24. Vamos a leer versículos del 34 al 39. Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya estudiamos el carácter de los hombres, cómo eran los hombres en los tiempos de Noé. Acabamos de acabar el domingo pasado el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y por medio de la Escritura entendimos que eran muy parecidos, estamos como en los tiempos de Noé. Y es ahí la importancia, porque la Escritura nos dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. La sociedad en la que vivimos está así. Entonces eso en sí ya es una señal de que la venida de Dios está cerca. Él no quiere que ninguno de los que estamos aquí nos perdamos, sino que a través de su palabra y de las señales y de todo lo que está pasando, nos volvamos entendidos, nos volvamos obedientes, que recapacitemos, que pensemos, que lo atesoremos en nuestro corazón su palabra y digamos, tú ya vienes. ¿Y cómo estoy ante ti? Si como cristiano estoy consagrado a ti, o estoy fluctuando en mi cristianismo y tengo altibajos y no vivo mi cristianismo, no estoy viviendo un cristianismo pleno. O pende de un hilo mi cristianismo, mi salvación, y estoy arañando la salvación porque estoy a punto de perderla. ¿Cómo estamos ante Dios? Y por eso Dios viene y previene. ¿Cómo está el que no ha tomado la decisión? ¿Cómo estás tú que estás aquí domingo tras domingo y no has tomado la decisión de arreglar tu vida? De arreglar tu vida ante Dios, para que estés preparado para ese día. Estamos hablando de las señales y en la semana hubo un meteorito, ¿sí se enteraron? Que pasó por el centro del país. Fue muy estruendoso, fue muy visible, se vio en muchas ciudades, muchas personas lo vieron. Es un meteorito entrando a la atmósfera y explotó. Sí, todo lo entendemos, ¿no? Pero Dios ocupa todo eso. Dios ocupa todas esas señales para prevenirnos, para decir, prepárate, mi venida está cerca. Él no quiere, vuelvo a repetir, que ninguno nos perdamos. Él quiere un reino enorme, gigante, lleno de personas que lo único que hicieron esas personas es creerle. Es lo único. Porque por más que hagamos, por más obras que tenemos o que tuviéramos, si no tenemos a Dios, si no obedecemos a Dios, pues todo eso es en vano. Todo. Aquí lo importante es, si Dios habla, actuar. Si Dios hoy me dice que estoy en pecado, pues tengo que dejar el pecado. Si hoy me encuentro falto ante Dios, cambio mi vida, cambio eso que me está afectando, eso que me está apartando de Dios. Ese es el objetivo de cada predicación. Ese es el objetivo de cada mensaje que Dios nos da.
porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce la vida que llevamos. Aquí nos vemos y todos nos vemos espirituales. Todos alzamos nuestras manos para alabar a Dios. Todos pensamos que estamos bien ante Dios. Solamente Dios sabe cómo somos en realidad allá afuera, donde no nos ven, donde nadie nos ve. Dios sabe cómo somos en la intimidad donde no hay nadie y solamente Él nos puede ver. ¿Sí? A Dios no podemos engañarlo. Dios todo lo ve. Entonces son tiempos que Él viene y previene. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Dios nos ha hablado cada domingo, cada semana. Inclusive yo estoy seguro que Dios te ha hablado de una manera o de otra. Cuando lees la Escritura ahí en tu casa, ahí tú solo con Él, también Dios te habla. ¿Sí? Dios habla de muchas maneras, por medio de un canto también, por medio también de una persona extraña, por medio de los hermanos. Dios no se limita, Dios habla porque quiere ser escuchado. ¿Sí? Entonces, no estamos en tinieblas, no estamos ignorantes de su pronta venida. No ignoramos que se van a quedar todos aquellos que no hicieron caso. No ignoramos que se van a quedar todos aquellos que tuvieron en poco su palabra o cada mensaje. No lo ignoramos. Dios nos ha dicho una y otra vez. ¿Sí? Vuelvo a repetir: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. ¿Para qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya sabemos. Nosotros no podremos decirle a Jesús: es que me sorprendiste, es que no sabía que ibas a llegar ahorita, es que yo pensé que iba a vivir más tiempo. No, no tenemos, no vamos a tener ningún pretexto porque Dios nos ha avisado una y otra vez. Esta promesa es para los que velan, para los que oran, para los que disciernen, para los que guardan sus mandamientos, para los que atesoramos su palabra. Y entonces caminamos en santidad por amor a Él y también por temor a Él. El temor de transgredir sus mandamientos, el temor a volverlo a ofender, porque si algo le ofende a nuestro Señor Jesús es que Él haya venido a morir por ti, por mí, y nosotros le paguemos con indiferencia, que nosotros le paguemos con maldad, que nosotros le paguemos con pecado. Si algo le ofende es eso, la indiferencia de los hombres. De ahí entonces la urgencia de que lo busquemos con todo nuestro corazón, aquel que no lo ha encontrado. La urgencia de arreglar nuestra vida, de buscar el perdón, de estar preparados para su venida. La Escritura entonces nos dice que habrá grandes señales en el cielo. Lucas 21:11, por favor. Lucas 21:11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Las señales que hemos estado viendo ya empezaron desde hace mucho tiempo. No es de que hayan empezado hace un mes, 2 meses que estamos hablando de estas señales. No, las señales han existido desde hace mucho tiempo, a lo largo de la historia. ¿Sí? Lo que pasa es que estas señales son o pasan en silencio para muchos. Estas señales con las cuales Dios habla son silenciosas para muchos que no quieren escucharla, para aquellos que no creen, para aquellos que prefieren ignorarlas y pensar no pasa nada. ¿Sí? Pero son estruendosas para aquellos quienes están atentos a la palabra de Dios. Son señales estruendosas, ruidosas, que Dios quiere llamar nuestra atención, y para el que está atento, entonces las ve y las escucha.
Cuando Jesús reprendió a los fariseos por no discernir los tiempos, lo hizo porque ellos sabían leer el clima, ellos sabían leer las nubes, pero no sabían leer la voluntad de Dios. Ellos tenían la Escritura, ellos tenían la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Ellos tenían a los profetas, pero no lo entendían. Eran expertos en el clima, sabían leer el clima, pero no sabían entender ni discernir la palabra de Dios. Mateo 16:3 dice, Mateo 16:3 dice, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y Jesús les dice, hipócritas, no sabéis distinguir hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Vuelvo a repetir. Y por la mañana habrá tempestad, decían ellos, porque tiene arreboles el cielo nublado. Jesús les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No entendían la Escritura, no la aplicaban, no la vivían. Jesús estaba reprendiendo a los religiosos, a los fariseos, a los maestros de la ley. Pero no la entendían, eran maestros en la ley, pero no entendían, no la vivían, ¿sí? Por eso esa reprensión tan dura de Jesús. ¿De qué te sirve saber que va a llover mañana? ¿De qué te sirve saber que va a haber viento si la Escritura no la entendemos? El viento, la lluvia, el entender el clima me puede ayudar en mucho, ¿sí? Pero el entender la palabra de Dios me va a ayudar para la vida eterna. El entender y vivir la Escritura me va a ayudar para llegar con Cristo. Y entonces, en este mundo, en esta tierra, que llueva, que granice, que tiemble, pero yo estoy bien ante Dios. Que pase lo que pase, que Cristo venga cuando Él desee venir y que me encuentre bien ante Dios. Ese es el objetivo, esa es la voluntad de Dios. Esta reprensión de Jesús hacia los fariseos es una declaración, es una reprensión actual. Lo mismo pasa hoy. Somos entendidos en muchas áreas, pero en lo más importante no somos entendidos. No se entiende, no se vive. En medio de una crisis, en medio de guerras, en medio de cambios sociales, en medio de desórdenes climáticos, en medio de transformaciones culturales, muchos se enfocan solamente en las causas humanas. ¿Qué causa todo eso? ¿Sí? Y pierden de vista lo más importante, la causa divina, la causa de Dios. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos malos entendidos? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta ignorancia de la Escritura? Porque la gente está enfocada en sus afanes, en sus trabajos, en su día a día. La gente está afanada. Están enfocados en eso, pero están desenfocados en lo más importante, la vida eterna. Porque dice la Escritura que aquí estamos de paso. En este mundo, sean los años que vivamos, sean 80, 100, 20 años, dice la Escritura que somos extranjeros y peregrinos. Dos palabras que es importante que las entendamos. El extranjero no está en su tierra. No pertenece a esa tierra donde está o a ese país donde está. Es un extranjero. Y el peregrino va de paso. No echa raíces. Va de paso hacia un lugar. Eso
es la vida del cristiano. O eso debería ser la vida de un cristiano. Estamos solamente de paso en esta tierra. ¿Es bueno vivir bien? ¿Es bueno tratar de vivir bien? Sí. ¿Es lícito? También. Y si tienes dinero, qué bueno. Ese no es pecado. El pecado es que nos afanemos en la vida, en todas las acciones, en los afanes del día a día y perdamos de vista a Dios. Eso es lo que Él quiere que hoy entendamos, ¿sí? Que muchas veces prestamos más atención a lo de este mundo y no prestamos más atención a lo más importante, que es Dios, que es su palabra. En medio de esta sociedad donde hay desorden, porque no hay un orden, Él permite que pasen ciertas cosas, ciertos desórdenes, no para castigar sin propósito, ¿no?, sino para sacudir lo que puede permanecer, ¿sí? Si tú fincas una casa bien, desde los cimientos fuertes, robustos, bien construidos, y a partir de ahí tú edificas tu casa, vendrán entonces los vientos, vendrán entonces las aguas, vendrán los temblores y tu casa no va a caer. ¿Dios permite ese temblor? Sí, para probar tu casa. ¿Sí? ¿Dios permite los problemas? Sí, para probar nuestra fe. Es que cuando se cierne el trigo, ¿no?, se ocupa una tela de metal que se llama criba y se sacude el trigo para que toda la cascarilla, todo lo que no es que se ocupa del trigo sea filtrado, y en esa tela de alambre solamente queda el grano, el fruto. Así es necesario que nosotros seamos probados por medio de las aflicciones, por medio de los problemas. ¿Para qué? Para ver si nuestra fe es real, para ver si fincamos nuestra fe en Cristo Jesús, que es la piedra que nadie puede mover, o si fincamos nuestra fe en lo que yo puedo, en lo que yo he logrado, en lo que yo estudié, en mi salud, en mi fuerza, en el dinero que me dejaron mis papás quizás, en el dinero que yo he ganado a través de mi trabajo. ¿En qué tengo puesta mi fe? Y entonces Dios permite ciertas situaciones para ser probados y que nosotros nos demos cuenta si estamos o no estamos fincados en la fe. De tal manera que en Hebreos 12, del 25 al 29, Dios anuncia que removerá todo para que todo sea sacudido. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Para que todo sea sacudido y permanezca solo las cosas inconmovibles, las que están puestas por Él, las que basaron su fe en Él. Cuando las estructuras sociales tiemblan, cuando la confusión en la sociedad, en el ambiente se intensifica, cuando lo establecido por las leyes, por Dios se desvanece, entonces es señal de que un cambio espiritual se aproxima. Las cosas que están pasando en nuestra sociedad están pasando por algo. Entendemos que estamos en una sociedad sin Dios. Por lo tanto, una sociedad que no teme a Dios, que no conoce a Dios y que vive así, sin Dios. Levante la mano, por favor. ¿Quién ha percibido que un cambio espiritual se aproxima? ¿Ok? Un cambio espiritual se aproxima.
Entonces Dios nos está previniendo. Entonces Dios nos está avisando. Ya lo he dicho y lo he repetido y lo seguiré repitiendo porque es bueno para todos. Las cosas no se van a componer. Las cosas van de mal en peor. No lo digo yo, lo hemos estado estudiando. Vivimos en una sociedad que no se va a componer. Ahora sí vamos a leer Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 25 al 29, por favor. Hebreos 12, 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como retomando el ejemplo del temblor, del terremoto. En un temblor, las edificaciones que fueron bien construidas desde sus cimientos no caen, mas las que fueron mal construidas caen. Entonces Dios mismo dice por medio de esta palabra que Él va a mover las cosas aquí y aún en el cielo, porque es necesario que lo que no se mueve, porque está afincado en la fe en Cristo, no se mueva, mas todo lo que aparenta ser y no es, sea movido. Entonces Dios nos vuelve a advertir: finca tu fe en Cristo, básate solo en Cristo, porque al final en el versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Un fuego que nos va a consumir. Un fuego del cual nadie va a escapar. Sí, todos sabemos que Dios es Dios de amor, pero este es otro de sus atributos, de su carácter. Es un fuego consumidor, un fuego del cual nadie escapará. Y es una advertencia más, que nos vamos a enfrentar a ese Dios que si no estamos bien ante Él, nos va a consumir con su sola presencia. Entonces imagínate cuando Pablo, el apóstol, iba rumbo a Damasco, ese resplandor que vio cuando se le presentó Jesús, ¿qué hizo Pablo? Lo tiró y lo cegó. Y su cambio de actitud fue inmediato. ¿Qué quieres que haga, Señor? Fue solo un resplandor de Jesús, un solo resplandor, y tiró a un hombre fuerte, a un hombre rudo, a un hombre que era perseguidor de la iglesia. No era cualquier hombre, y cayó postrado, vuelvo a repetir, solo ante el resplandor de Jesús. Ahora imagínate cuando te enfrentes, cuando seamos juzgados, cuando estemos ante el trono de Dios, y no para pedir misericordia, no para que Él nos muestre su amor, sino ahora para ser juzgados por la maldad, por la indiferencia, por desobedientes, por rebeldes. Su sola presencia nos consumirá. Porque ¿quién es aquel que puede estar frente a Él? ¿Quién es aquel que va a poder estar en pecado y permanecer de pie ante Él? Dice la Escritura que toda rodilla se doblará ante Él. Toda. Porque cuando estemos ante Él en pecado y en maldad, todos, si estamos así, nos vamos a postrar pidiendo misericordia, pidiendo clemencia, pero ya será demasiado tarde. Pero si estamos ante Él
limpios, puros, sin mancha, llenos de amor y gratitud hacia Él por lo que Él hizo por nosotros, entonces nos vamos a postrar también, pero por amor, por gratitud. O si entras al cielo, yo te pregunto, ¿no te inclinarás y le besarás los pies a aquel que murió por ti? ¿No te inclinarás y le dirás, gracias Señor por haber muerto por mí? Entonces toda rodilla se va a doblar ante Él. Al que no cree y también al que cree. Estas señales entonces que hemos visto en estas semanas y meses pasados deben producir un temor reverente, un temor para despertar, para un cambio de actitud, para que dejes todo lo que te estorba y le creas de una vez a Dios, para que dejes toda tu religiosidad que aprendiste en una denominación, en un grupo, en una religión, porque la religión solo trae muerte, porque la religión es de hombre, no es de Dios. Para que tú despiertes y lo puedas entender, que esa religiosidad te va a llevar al infierno. Y el infierno es un lugar que está lleno de religiosos, porque la religión no es de Dios. Jesús no vino a instalar el cristianismo. Él no vino a dejar el cristianismo como religión. Él vino a dejar su palabra para ser vivida, para ser obedecida. Es lo que Él vino a dejar, una forma de vida. Y entonces después, cuando Él se volvió al cielo, a los apóstoles, hasta después que Él se fue, se les empezaron a decir cristianos, porque hacían lo mismo que Cristo. Y fue una palabra despectiva para relacionarlos con su maestro, Cristo. De ahí el cristiano. De ahí es la referencia para que tú digas, ¿eres cristiano o no? ¿O solamente estás jugando al cristianismo? ¿Eres un cristiano verdadero? ¿O eres un cristiano de palabra, pero vives como el diablo? Esa es una referencia para que tú mismo te des cuenta si eres o no eres. Porque aquí tú te puedes decir cristiano y te vamos a creer porque no sabemos cómo vives. Aquí te vamos a creer, pero por sus frutos los conocerás, dice la Escritura. Entonces Dios, por medio de estas señales, nos quiere apercibir. Mateo 24, 38, otra vez, por favor. 38 en adelante, voy a dar lectura, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estamos como hoy, estamos distraídos en nuestras actividades cotidianas e ignoramos las señales, como aquel entonces toda esa generación ignoró las señales del diluvio y quedaron fuera del arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así como la gente en la época de Noé no estaba preparada para la venida del diluvio, que pereció, que ya no pudo entrar al arca, de la misma manera la gente que no está preparada en este tiempo, previo a la segunda venida del Señor, perecerá cuando venga el Señor Jesucristo. La puerta del arca se cerró, y por más que lloraron, gritaron, imagínate cuando iban subiendo las aguas, algunos quizás nadaron con la esperanza de que la puerta fuera abierta, solo 8 fueron salvos. La puerta ya no se abrió. Es lo mismo con la venida del Señor. Cuando Él venga por su iglesia, hasta las nubes, ahí se quedará el Señor, y de allí traerá a la iglesia. Imagínate, vamos a imaginarnos que en esta reunión, en un momento, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, ya no vemos a la mitad de los que estamos aquí. ¿Qué haremos los que nos quedamos? Sabemos la Escritura, sabemos que fueron tomados por Cristo y llevados a las nubes. Y los que nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a brincar intentando llegar al cielo? ¿Vamos a dar de brincos y decirle, Señor, falté yo? ¿Qué haremos? ¿O nos subiremos a los edificios más altos para intentar llegar al Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harías tú si te quedaras? ¿Qué harías? Alguna vez le pregunté a una jovencita, 12 años, ¿qué harías cuando vieras que tus papás cristianos se van? Cuando veas que tu hermana cristiana se va y tú te quedaste. 12 años, y su respuesta fue, me volvería loca. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú si te dieras cuenta que todo era real y por más que Dios te hablaba y te hablaba y te hablaba, no hiciste caso? Así la gente en esos tiempos del diluvio intentaron entrar al arca y el arca no fue abierta. Se quedaron, se ahogaron, perecieron. Toda una generación. Lo mismo pasará. Por eso era importante entender cómo vivía la gente en los tiempos de Noé. Y estamos prácticamente viviendo igual o peor. ¿O qué nos falta? ¿Qué nos falta para entender que estamos viviendo en esos tiempos como aquellos? La maldad está hasta el tope. Se ha perdido la sensibilidad y entonces los descuartizados, los descabezados, ya son cosa normal. Ya no nos impactan esas noticias. Campos de exterminio se encuentran en nuestro país cuando sabíamos de campos de exterminios en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Ahora están aquí y han estado quién sabe desde cuándo. Miles desaparecidos. Y la maldad no parece que se va a acabar, sino que se va incrementando día con día. La única manera de estar preparado para la segunda venida del Señor Jesús es haber entendido que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin perdón de los pecados no somos salvos. Si no somos salvos, no hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, somos los mismos pecadores, engañados, pensando que estamos bien y no lo estamos. Si no hemos nacido de nuevo, no entraremos al reino de los cielos. La única manera de estar preparados es hacer la voluntad de Dios. Y si como cristianos no estamos en una relación íntima, estrecha con nuestro Dios, entonces nos podemos esperar cualquier cosa.
porque Satanás no está jugando. Sin embargo, yo tengo una relación estrecha con mi Dios, con mi Señor. Tengo revelación. Dios me habla en su palabra. Dios me habla en cada reunión. Y yo estoy bien ante Él. Entonces, que venga cuando Él quiera, porque yo sé a dónde voy. Yo sé cuál es mi morada eterna. Yo sé cuál es el país a cual pertenezco. Y la patria es celestial. Es donde está Él. Yo lo sé. Y acoplo toda mi vida a ese hecho. Porque quiero estar con Él. Pero el cristiano que está jugando al cristianismo, ese, si no hace lo que tiene que hacer, se va a quedar. Y también el cristiano que nació de nuevo, que tuvo un perdón de sus pecados, pero no prosperó, que no fue constante, que ha perdido su primer amor, que ya no hace lo que hacía al principio, que cuando nos convertimos lo que queremos que es gritarle a todo el mundo que Dios es real, que Jesús existe, que Dios es real, y no queremos faltar a ninguna de nuestras reuniones, y nos devoramos la Escritura, y la leemos, ¿por qué? Porque queremos conocer más a nuestro Dios. Y si eso ya se dejó, es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de que vuelvas a tu primer amor. Es tiempo que el cristiano se arrepienta también, no ya para salvación, sino para pedirle perdón a Dios por el descuido, por la tibieza en la que se ha caído. Porque igual ese cristiano, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. El llamado es para todos. Y es importante que la iglesia entienda que el llamado también es para ella. También es para nosotros como iglesia el llamado. También las señales son para nosotros, para estar apercibidos, para estar conscientes, para no quedarnos, porque Jesús nos ama y Jesús quiere que estemos con Él. Si decimos que ya nos hemos arrepentido, las consecuencias entonces es un cambio en el estilo de vida. Es un volver a los inicios, es un volver al primer amor del cristiano. Es dejar el pecado para el pecador. Es un cambio de vida radical. Jesús ha estado describiendo por medio de estas señales lo repentino y lo inesperado que va a ser su segunda venida. Así como previno al mundo antiguo de que iba a venir un diluvio y no les dijo cuándo, pero vino, así hoy Dios nos habla, porque su venida será repentina, será cuando menos lo esperemos. Las personas que estaban viviendo en eso entonces y que hoy viven en su vida diaria, ignorando los juicios de Dios, ignorando la palabra de Dios, entonces Dios, como borró toda una generación en los tiempos del diluvio, en estos tiempos también borrará a toda una generación que no le creyó, a toda una generación que no se apercibió. En los tiempos de Noé el pecado había llegado al colmo. Hoy yo te pregunto, ¿tú crees que el pecado no ha llegado al colmo de nuestros tiempos? ¿Hoy tú crees que la maldad no ha llegado a lo más alto? ¿O qué nos faltaría ver? Génesis 6, 5, por favor. Génesis 6, 5 y 6, vamos a leer. Dice, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cómo crees que está Dios hoy? ¿Cómo crees que está Dios en su corazón? Porque acabamos de leer que Dios también siente
¿Cómo crees que esté Dios ante la indiferencia de la gente? ¿Cómo crees que esté Dios ante la incredulidad de la gente? ¿Cómo crees que esté Dios cuando estamos enfocados en nuestros afanes y le damos lo que nos sobra de nuestro tiempo? Las miserias, las migajas del tiempo que nos sobra se lo damos. ¿Cómo crees que esté Dios hoy? Si Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón cuando vio cómo eran las personas en los tiempos de Noé, yo te pregunto, hoy, ¿cómo crees que esté Dios? Acabamos de estudiar el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Están igual, estamos igual o peor. ¿Cómo crees que esté Dios ante la indiferencia de los hombres? ¿Cómo crees tú que esté Dios, que tú estás aquí domingo tras domingo y no le has creído? Porque si no has hecho un cambio en tu vida es que no le has creído. No me tienes que creer a mí, tienes que creer a la palabra. Yo te estoy leyendo lo que dice la Escritura. Entonces, si tú no has creído, no me has creído a mí, no le has creído a Dios. La gente aquí se puede reunir 20 años, pero en 20 años, si tú no has querido, no ha habido ningún cambio en ti. ¿Y eso qué es? Podrá ser incredulidad, podrá ser indiferencia, podrá ser religiosidad, pero ninguna de esas tres le agradan a Dios. Y entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo crees que esté Dios cuando ve tu actuar? Ya olvídate de los que están afuera, tú que estás escuchando, tú que sabes la Escritura, tú que has oído lo que dice la Escritura, ¿cómo crees que esté Dios si no has tomado en serio la palabra de Dios? El regreso de Cristo a la tierra como juez, entonces, será muy similar a lo que pasó en los tiempos de Noé. Todo el mundo estará haciendo sus cosas, todo el mundo estará en sus actividades, todo el mundo estará en sus afanes, pero no prestarán al hecho de que volverá. En algún momento va a volver. Y la maldad de los hombres sigue siendo mucha. Mateo 24:40 y 41, dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Algunos teólogos sugieren que Jesús aquí se está refiriendo al rapto de la iglesia. Yo en lo particular, yo siempre he pensado que a esto se refiere. Unos serán dejados, otros serán llevados. Dios está hablando y Dios nos está percibiendo. Aquí pudiéramos entender cuando nos dice que dos estarán en el campo y uno será tomado, está hablando de la mitad. Por eso yo te decía, imagínate que la mitad de nosotros nos vamos y la mitad de nosotros nos quedamos. Y aquí hay creyentes y no creyentes. Aquí hay cristianos y que quieren ser cristianos. Todos estamos mezclados, pero la mitad se va y la mitad se queda. Algunos dicen que ni siquiera va a ser la mitad. Muchos serán los llamados, pocos serán los elegidos, pocos. Depende de cada uno de nosotros. No es una elección de Dios, es una elección personal. Algunos piensan que se refiere a una iglesia engañada, donde
Todos nos decimos cristianos, pero hay quien es un cristiano consagrado, un cristiano verdadero, y hay quien se dice cristiano, pero con su vida lo niega. Juegan al cristianismo, pero la palabra es clara. Muchos son los llamados, pocos los elegidos, la mitad será dejada, la mitad será llevada. Ahora, Dios no quiere que nos metamos en situaciones de interpretación. No somos teólogos, pero la palabra es clara. La palabra está muy clara. Muchos se quedarán, muchos nos iremos. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Cuál es tu elección? Versículos, ahí mismo en el 24, versículos 42 al 44, dice Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En la Biblia la palabra velad significa estar alerta, estar preparado, ser cauteloso, estar despierto espiritualmente, estar listo para actuar. Es lo que Dios nos está diciendo, que estemos preparados. Que no nos sorprenda como un ladrón en la noche que estamos dormidos y viene y saquea nuestra casa porque no nos dimos cuenta, estamos dormidos. Él dice, no te duermas espiritualmente, despierta, vela, mantente despierto en las cosas de Dios, obedeciendo a Dios. Obviamente todos tenemos que dormir, pero no se refiere al sueño físico, se refiere al sueño espiritual. Nos manda a estar despiertos, apercibidos, alertas. Nos manda a estar preparados porque Él insiste una y otra vez, no quiero que te quedes, no quiero que te quedes, quiero que estés conmigo. Mira, todo mi reino es para ti. Él prometió que se iba a hacer casa para cada uno de nosotros, para cuando lleguemos. Las promesas son grandes y Él no quiere que te quedes. Él quiere que te apercibas. Entonces la palabra velar significa estar preparado. Implicaciones de velar. ¿Qué implica velar? Implica estar atento para el retorno del Señor, viviendo en santidad. Implica también estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. Somos salvos por la gracia de Dios, somos cristianos, vivimos en santidad, pero no estamos exentos de las tentaciones. Y por eso dice Dios en el Padre Nuestro, líbranos de la tentación. Líbranos, porque vamos a ser tentados. Cristo mismo fue tentado por Satanás. ¿Qué nos esperamos tú y yo? Estar entonces velando implica estar en guardia. Implica que el cristiano se vista con toda la armadura espiritual que viene en el libro de los Efesios. Que te pongas toda esa armadura porque vamos a pelear. Vamos a guerrear. Somos soldados de Cristo. Implica entonces también estar preparado. Velar también implica estar espiritualmente despierto. Velar implica discernir, percibir y estar en el Espíritu. Estar en la voluntad de Dios. Estar velando para que cuando llegue Jesús estemos preparados espiritualmente. De tal manera que si tú estás durmiendo plácidamente confiando en Dios, aún dormido estás preparado y Dios te levantará con Él. Porque tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Versículo 45 dice,
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. Somos llamados a ser siervos de Dios, y un siervo es obediente. Un siervo no tiene voluntad porque hace la voluntad de su amo. Y nuestro amo como siervo se llama Cristo Jesús. Él nos compró a un precio muy caro. Él nos compró a un costo de toda su sangre, de toda su vida. Y como siervos le pertenecemos. Así que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Así que ahora yo me abandono a mi voluntad y me sujeto a la voluntad de Él, porque Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Ya no soy yo, soy de Él. Y lo mismo quiere que tú seas para Él, un hijo amado por el cual Él vino a morir. Versículo 46 dice: bienaventurado entonces, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo su voluntad. Bienaventurado, muy feliz, muy gozoso, y no es para menos. Porque imagínate otra vez que Jesús venga por ti ahorita y que nos arrebate a las nubes. ¿Cómo te vas a sentir? ¿O qué vas a decir? No, Señor, espérate, es que se queda mi hijo, se queda mi esposo, se queda mi esposa, se quedan mis familias, se queda mi pariente. No, Señor, todavía no. ¿Diremos eso? Yo creo que no. Automáticamente te vas a volver el ser más dichoso, más feliz, más bienaventurado. Y hay de los que se queden. Y lamentablemente ahí están muchas de nuestras familias, muchos de nuestros parientes. Pero la palabra es clara. Si yo los quiero más a ellos, yo no puedo ser discípulo de Dios. Porque Dios es para mí y debe ser para mí el primero. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mis padres, antes que mis hermanos. Yo quiero ser el discípulo de Dios. Mateo 48, con esto terminamos. Pero aquel siervo, ahora lo contrario, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo quieres ser hallado por el Señor? ¿Cómo quieres que Él te encuentre? Cierra tus ojos, por favor. Vamos a meditar. Vamos a reflexionar, porque yo creo que eso es lo que Dios quiere. Que meditemos, que reflexionemos, pero no solo eso, sino que verdaderamente tomemos decisiones de vida, decisiones que me cambien por la eternidad. Dios está hablando y no está jugando. Dios no quiere que te quedes. Tampoco Dios te pide que le eches ganas. No se trata de echarle ganas. Se trata de hacer lo que Él dice que hagamos. Simplemente se trata de obedecer. Dios quiere que tú y yo y todos los que estamos aquí seamos parte de su reino. Pero Él quiere un reino lleno de gente que le creyó y que confió en Él. Escucha este canto y medita.
reflexiona. No lo cantes, escúchalo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios no viene a condenar. Dios hoy no quiere condenarte. Dios lo que quiere es que medites. Dios lo que quiere es que reflexiones. Dios lo que quiere es restaurarte. Dios lo que quiere es perdonarte. Dios lo que quiere es que vivas con Él toda la eternidad. Por eso nos ha mandado señales. Por eso nos ha dejado su palabra, para que nos apercibamos, para que obedezcamos. Fíjate lo que dice el canto: examíname, muéstrame si estoy o cómo estoy ante ti. Conoce mi corazón. Díselo tú a Dios, pídeselo a Dios. Pídele a Dios que te muestre toda tu maldad, todo tu pecado, toda tibieza que hay, hermanos, en nosotros, todo descuido. Que Dios saque todo a la luz para que lo podamos ver y nos podamos arrepentir y cambiar eso que nos está atorando. Es tiempo de meditar, porque la venida de nuestro Señor está pronta. Cada día que pasa está más pronta. Y Él quiere un pueblo santo, puro, limpio, y te quiere ahí con Él. Es tiempo de meditar si tú quieres estar con Él.
Es tiempo de reflexionar, es tiempo de que cambies tu vida por amor a Él. No porque quieras estar en el cielo, sino por lo que Él vino a hacer por ti, y eso lo vale todo. Eso vale todo el esfuerzo que podamos nosotros hacer por cambiar, por dejar de pecar, por vivir agradándole a Él. Son tiempos peligrosos, son tiempos de arrepentirse, son tiempos de estar a los pies de nuestro Señor, son tiempos de meditar y reflexionar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ven, Señor Jesús. Ven con tu Santo Espíritu, Señor, y examínanos a todos, Señor. Examínanos y muéstranos cómo estamos ante ti, Señor, porque queremos estar bien ante ti, Señor. Queremos dejar de hacer lo malo. Queremos aprender a hacer lo bueno, Señor. Examínanos y muéstranos cómo estamos, Señor. Y avergüénzanos ante ti, Señor. Porque mejor es ser avergonzados ahorita en este mundo, Señor, y no ante ti, Señor, cuando ya sea demasiado tarde, Señor. Ven y saca a la luz toda la maldad y todo el pecado que hay en nosotros, Señor. Porque queremos ser un pueblo santo. Queremos ser un pueblo para ti, Señor. Un pueblo que te honre. Un pueblo que te alabe. Un pueblo que te obedezca. Un pueblo que te ame, Señor. Saca todo a la luz, Señor. No permitas que nos sigamos engañando, Señor. No permitas que nos engañemos, Señor, pensando que estamos bien ante ti y que no lo estemos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros. Ven, Señor, y
y muéstranos cómo nos miras, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias a todos. Dios los bendiga. Si hoy Dios te habló, pues también fue muy claro en qué tienes que hacer. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, estamos para servirte. Dios te bendiga y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Buen provecho a todos también.